Después de las marchas realizadas ayer 18 de marzo de 2025 quedan varias conclusiones. La más importante es que aquí quien perdió no fue el gobierno, sino el trabajador colombiano, los trabajadores colombianos y sobre todo la base de los trabajadores colombianos, quienes son los que devengan el salario mínimo. No es justo que después de terminar su jornada laboral, la persona no pueda ir a descansar o no pueda irse a reunir con su familia o a estudiar, a divertirse o a hacer lo que quiera hacer y que no recibe un pago justo por estarle dando ese tiempo a la empresa donde está trabajando. Lo justo es que reciba una retribución por dar su tiempo libre en el trabajo. ¿Esto qué demuestra? Esto demuestra una total y absoluta desconexión de los politiqueros con la realidad, con la vida nacional y con lo que se vive a diario y sobre todo lo que vive día a día un trabajador colombiano. ¿Qué demuestra también esto? La total y absoluta insatisfacción de quienes votaron por sus representantes porque no se sienten, valga la redundancia, representados. Cuando usted elige una persona, como decía yo en el anterior video, es para que lo represente, para que pelee por sus derechos, para que se sienta usted que está allá no físicamente, sino por medio de alguien que está peleando por lo que usted cree justo. Y no solamente aquí se refieren a derechos particulares, sino son los derechos que le sirven a varios individuos, a la comunidad. Esto demuestra que la gente no se está sintiendo representada por esos congresistas que salieron elegidos. Otra conclusión que queda es que muchos de esos congresistas no saldrán elegidos porque no votarán por ellos, por lo mismo que explicaba antes, porque no están representando a nadie, están representando de pronto intereses personales o intereses de lobistas, que para eso sí sirven estos politiqueros. Qué triste que ahí sí, como dicen la mayoría de los politiqueros, periodistas, etcétera, etcétera, como lo dicen contra el presidente Petro, que la gente está desilusionada. Hagan una encuesta de quienes se sienten satisfechos con los congresistas por los que votaron, quienes se sienten satisfechos con la labor del Congreso, quienes se sienten bien con la imagen que tiene el Congreso en el país. Triste, desconectados total y absolutamente de la realidad, sin representar a absolutamente nadie y como les decía, muchos no volverán a salir elegidos y ya sabemos que hay algunos también de los politiqueros que se dan sus mañas con plata, con regalos en especie para salir elegidos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el sistema electoral colombiano está montado para que no solamente salgan gentes, personas elegidas honestamente, sino que a través de jugaditas se puedan elegir también unos cuantos personajes que no merecerían estar en el Congreso. Triste nuestra realidad, pero así es. Un punto importante y a tener en cuenta en esta situación. La gente se vive quejando de que hay, el presidente no hace nada, el presidente prometió y no cumplió. Ojalá que menos mal que esto pasó, para que ojalá la gente se dé cuenta el poder del Congreso. Y lo he dicho varias veces, aquí las elecciones más importantes no son las del presidente. El presidente no es el que manda en el país. Las elecciones más importantes son para el Congreso, son para la Cámara de Representantes, para el Senado, porque allá es donde finalmente va a confluir todo para que finalmente se vuelva ley de la República, para que allá ellos son los que aprueban los proyectos y ellos son los que dan el aval para que estos proyectos se vuelvan ley. Ojalá que la gente haya analizado esto. Aquí podemos poner de presidente a Superman, pero si tenemos un Congreso tan mediocre como el que tenemos en este momento, el país seguirá dando tumbos y seguiremos en las mismas. Nos quejamos de que nos suben impuestos, de que no hay lucha anticorrupción, etcétera, etcétera, y miremos la hoja de vida de cada uno de estos representantes a ver quiénes merecen estar allá. Yo les garantizo que en un 80-90% ninguno de esos personajes merecería estar allá, ir a vegetar y a ganarse millones, que no se los merecen. Ojalá
que este punto, este aspecto sea tenido en cuenta por las personas para que se den cuenta que realmente quien tiene el poder aquí es el Congreso. Y desafortunadamente, nuestro Estado está diseñado para que, así no haya una buena labor de los congresistas, puedan salir elegidos. De ahí nace otra conclusión de este proceso, de las marchas de ayer. La consulta popular va porque va. No dejaron otra salida alternativa y vienen a pintarla como un golpe de Estado, como una amenaza contra la democracia, cuando nuestro sistema democrático permite esta figura y la permite, ¿por qué? Porque previendo que no funcionen algunos organismos, se recurra a ella y se haga uso de ella. El pueblo ayer se demostró, no se siente representado por estos señores. Sale el señor Cepeda a decir, con base en las palabras que dijo el señor Petro, de que los congresistas iban a salir, perfectamente se sobreentiende que esto no va a ser un golpe de Estado como lo quiere pintar este politiquero de Marras, que lleva cuántos años desangrando el erario público y qué labor ha hecho en beneficio de la mayoría de los colombianos este señor. Sale a decir que sería un golpe de Estado, no, claramente, así no lo haya expresado, él no está diciendo que van a sacar a los congresistas, no, simplemente, si él quisiera, podría cerrar el Congreso. En ningún momento lo ha intentado ni siquiera. Él perfectamente se entiende, no tienen que sacarlo de contexto, es que es en las urnas. Cuando ha intentado, como dice la mayoría de los politiqueros, quedarse de más y lo ha expresado claramente que él se va en el 2026. Sin embargo, todos estos politiqueros es que no se digan las cosas ajustadas a como deben ser y ahí mismo le buscan las cuatro patas al gato. El señor Efraín Cepeda, esto sería un golpe de Estado grave. Esto sería grave. Esto es un golpe de Estado. Hombre, sea inteligente, que por eso se supone que salió elegido. No se supone que estamos eligiendo a alguien que no merece estar en el Congreso, que no tenga la suficiente inteligencia y la decencia para estar allá. Dejamos de ser hipócritas. Aquí no se trata de un golpe de Estado. Claramente es en las elecciones en donde se van a no volver a elegir algunos de los personajes politiqueros que hundieron la reforma. Miremos los perfiles de algunos de ellos y nos encontraremos con verdaderas sorpresas. Ellos que se los dan de dignos, de pulcros, de honestos, de decentes y da pesar los antecedentes que tienen estos personajes, algunos de estos personajes. Y como les decía anteriormente, desafortunadamente nuestro Estado está hecho para que sea corrupto. Sale otro personaje, el señor Germán Vargas Lleras, que se alegra de que los miembros de su bancada hubieran hundido la reforma laboral. Y les decía yo ayer también en el video, las mismas palabras de siempre, que es una reforma nefasta para el país, para el trabajador colombiano. No lucha contra la generación de nuevos puestos y sobre todo que no lucha contra la informalidad. ¿Cuál reforma de estos granujas ha luchado contra la informalidad? Al 70% de informalidad que tiene en este momento el país no se llegó gratis, se llegó porque no se tomaron las medidas que se han debido tomar. Y ahora sale a los cuatro vientos, todos con el mismo discurso. No se lucha contra la informalidad. Dejen de creer imbécil al pueblo colombiano, ya no más de lo mismo. No se han dado cuenta de que el votante está cambiando. Algunos de los votantes se preocupan por estar más informados y votar bien. Ya no más de lo mismo. Un señor que es dirigente de un partido que ha tenido muchos de sus miembros condenados por corruptos, no tiene aquí la moralidad ni la decencia para salir a decir que felicitaba a los miembros de su bancada de Cambio Radical por haber hundido una nefasta reforma laboral y que van a luchar para que la reforma Petro se hunda,
Hombre, no sean granujas, no sean hipócritas, no sean mediocres. Ustedes no están peleando contra el gobierno, ustedes están afectando a los colombianos con las medidas que están tomando. Sean serios, sean honestos, ya no más de lo mismo. Y invéntense otros argumentos, invéntense otras razones para defender unas posiciones mediocres, cortoplacistas y unas medidas que favorecen a muy poca gente. A ustedes se les escogió para representar al pueblo colombiano, no unas minorías, sino a las mayorías. Desafortunadamente, esta clase de politiqueros son los que hoy en día dirigen al país y sobre todo lo legislan. Vuelvo y digo y le repito para que tengamos en cuenta y para que se den cuenta sobre todo que aquí quien manda es el Congreso, no es el presidente. Ojalá que la mayoría de los colombianos se dé cuenta del poder que tiene el Congreso. Dice el señor Germán Vargas Lleras también en su intervención que peligraría la división de poderes. Y salen, complementando esto, salen otros politiqueros que se está atacando a la democracia. Atacar a la democracia no es hacer lo que tienen que hacer. Atacar a la democracia no es luchar, por ejemplo, contra la corrupción. Otros politiqueros inclusive se han atrevido a decir que el presidente Petro no debe terminar su periodo presidencial. ¿Eso no es atacar a la democracia? ¿Y cuándo han armado semejante barullo, semejante escándalo? Dejen de jugar, dejen de jugar con candela, porque es que lo que ustedes también piensan y dicen pesa sobre el pueblo colombiano y sobre alguna gente que querrá sacar provecho de sus palabras incendiarias. Aquí se afecta la democracia cuando se quiere hacer algo a favor del pueblo, pero cuando es en contra del pueblo, ahí sí calladitos. El ser corrupto, el ser mezquino, el hacer mal su tarea, el irse a dormir al trabajo, el incompletar el quórum, ¿eso no es antidemocrático? Lo que está haciendo el señor Álvaro Uribe, respeten los poderes, respeten la justicia. Sin embargo, él todos los días sale y hace su video defendiendo su posición en el juicio, y eso sí no es atacar a la justicia, uno de los pilares de la democracia. Eso no es ejercer presión sobre la justicia. ¿Y qué dicen todos estos politiqueros al respecto? No han dicho absolutamente nada. Dejamos la hipocresía. No merecemos esa clase de politiqueros en este país. Otra cuestión aquí que es conclusión para lo de ayer. ¿Cuánto costaron esas marchas? Con ese hombre y con lo que nos va a costar la consulta, se pueden hacer hospitales, se pueden hacer escuelas que tanto nos hacen falta, se pueden traer medicamentos o traer los medicamentos que tanto hacen falta. Yo les quiero preguntar a ustedes, con lo que se ahorró este país en el del 86, ¿cuántas clínicas tuvimos nuevas? ¿Qué mejores vías tuvimos? ¿Cuántas escuelas y universidades más construyeron? También salen con su cuentico chimbo de siempre. Yo les pregunto a ustedes cuánto costaron los consejos comunales del señor Uribe, que fueron cada 8 días. ¿Y qué hizo? Ni siquiera pudo evitar la muerte de un alcalde en ese entonces, que es lo que menos se le hubiera podido haber exigido a ese señor. ¿Cuánto costaron los programas del señor Duque, que inclusive una vez pasó el peligro de la pandemia, seguía teniendo a diario? ¿Y cuál de ustedes se escandalizó por eso? Lo malo de esta gente politiquera y mediocre es que se aprovechan de que el colombiano parece que tuviera mala memoria, parece que sufriera de amnesia, amnesia a corto y a largo plazo, porque de eso sí no se acuerda el colombiano y ellos se aprovechan de todo esto. Hacer política ya no es lo mismo de hace unos años. Hacer política exige que haya innovación, creatividad, de que se preocupen realmente por el pueblo, no que expongan, a ver, en los posibles candidatos que en este momento, ¿cuáles han expuesto programas serios? Todo lo que se les escucha es ataques a al presidente y al actual gobierno. No hay nada bueno para ellos y donde hay un programa de parte de ellos.
Pregunto nuevamente, ¿acaso es que ganar lo justo, exigir un pago justo por horas extras y por trabajar un domingo, un festivo, eso es ideológico? Definitivamente, los politiqueros creen que somos brutos y creo que lo han visto porque se aprovechan de ello porque no falta la gente que los defiende en redes inclusive, sin caer en cuenta de que su hermano, un familiar, su papá, su mamá, ganan el mismo y se ven afectados con el hundimiento de la reforma laboral, un conocido. Yo no estoy diciendo que aquí se vayan a regalar las cosas, no, aquí se debe hacer lo justo. Por algo, por las medidas tomadas por esta clase de politiqueros, Colombia es uno de los tres primeros países desiguales en el mundo. Aquí no se llegó porque en 3 años se dañó la cosa como venía, que veníamos, nos tenían viviendo en Suiza los politiqueros y no nos habíamos dado cuenta. No, esto viene de muchos años atrás, de muchísimos años atrás que hemos tenido gobiernos mediocres, pero dentro de los mediocres sobresalen sobre todo los del señor Pastrana y los del señor Duque, como lo dicen los números, las estadísticas oficiales. Y además hay una cosa que se les olvida a estos politiqueros, que nosotros tenemos derecho a opinar también, porque nosotros en el día a día y sobre todo en nuestro bolsillo se ven reflejadas sus malas decisiones y su nula lucha contra la corrupción. Ahora yo me pregunto, si lucharan contra la corrupción, tendríamos plata para hacer esta consulta, para hacer hospitales, carreteras, etcétera, etcétera, porque es que el politiquero aquí en Colombia solamente se preocupa por favorecer a los grandes empresarios, a los grandes industriales, pero al pueblo nunca le toca, como decía Álvaro Salón Becerra. Deberían leerse ese libro que aquí no es a favor de uno u otro, sino que en resumidas cuentas, suba quien suba, y sobre todo por cómo está montado el sistema colombiano, al pueblo nunca le va a tocar. Claramente se vio en la hundida de la reforma laboral, que eran medidas que favorecían al trabajador colombiano. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes han tratado de montar una empresa aquí en Colombia? Montarla es un camello por todas las exigencias que le piden al nuevo empresario, al nuevo emprendedor. ¿Y reciben ayuda de alguna entidad del gobierno? No, ninguna. Aquí es hunde su empresa y mi hijo hágale para adelante y si de pronto no le sonó la flauta, lo lamentamos, pero ayudas gubernamentales para el pequeño empresario sobre todo no existen. Y vienen con la consabida maña de que, ay, usted como politiquero, ese politiquero no tiene experiencia, no ha creado un puesto de trabajo. Vayamos a ver qué puestos de trabajo han creado estos politiqueros. Y sobre todo, si han creado puestos de trabajo, cómo los tienen remunerados. Nos llevaríamos muchas sorpresas. Pensemos un poquito más de verdad en la realidad, no más de lo mismo. Y entonces, para finalizar, sería bueno también que en la consulta se preguntara sobre la reforma del Congreso. Hay que disminuir el número de congresistas, disminuirle su sueldo, porque ganan muchísimo para el trabajo tan mediocre que hacen, y sobre todo, quitarle todas las prebendas, hombre. ¿Cómo es posible que un trabajador colombiano al que no se le va a pagar las horas extras justas tenga él sí que pagar su celular, su plan de celular? Pero un congresista hay que pagarle celular, escoltas, gasolina, hay que tenerlo de vehículo. Dígale a usted a ese trabajador eh, de base, al que se gana el salario mínimo, a ver, por lo menos que le regalen o que la empresa le prestara una cicla siquiera. Y ellos no viven la inseguridad que uno vive al día a día y se viven quejando. No más de lo mismo. A ellos les hace falta vivir como el pueblo raso colombiano para que legislen bien. Solamente ellos sintiendo en carne propia lo que sentimos todos los días los colombianos, de pronto se les abriría la inteligencia, se les abriría la decencia para legislar. Hay que tener en cuenta eso. Y ojalá que esto nos sirva de lección a todos para empezar a preocuparnos por quiénes vamos a votar.